Me llamo Clara Sanabria, y aunque nadie lo crea, hubo un tiempo en que yo era la mujer a la que todos en el barrio saludaban con afecto y algo de respeto. No por grandeza ni por fama, sino porque mis manos tejían más que hilos. Tejían momentos, recuerdos, ilusiones. Durante más de 40 años fui modista de novias. Desde vestidos humildes hasta encargos fastuosos con vuelos imposibles y encajes traídos de otros países, pasé mi vida ayudando a otras mujeres a iniciar la suya con el vestido soñado. Fui testigo, desde la penumbra del taller, de madres llorando de emoción, de novias dudando en el último minuto, de hermanas que reían mientras abrochaban los botones. Pero yo nunca tuve ese lujo para mí. Mi boda fue sencilla, sin vestidos de cuento ni brindis elaborados. Me casé con Mateo a los 20 años y lo perdí a los 27, cuando un derrumbe en la obra donde trabajaba lo dejó sepultado bajo concreto. En un instante, el amor de mi vida se volvió recuerdo, y mi embarazo de 6 meses pasó de esperanza compartida a responsabilidad solitaria. Mi hijo Julián nació en medio del luto, en una casa que olía a alcanfor y leche hervida. Y desde entonces, todo lo que fui, todo lo que hice, giró en torno a él. No hubo decisiones pequeñas. Si había que elegir entre unos zapatos nuevos para mí o un curso de matemáticas para él, yo cosía un parche más y él iba a clase. Si me ofrecían un turno extra en la tienda o una tarde libre para descansar, aceptaba el turno. Así se formó mi existencia. Sacrificio sin aspavientos, amor sin aplausos. Nunca lo viví como una penitencia, sino como un deber natural, como algo que brota de la entraña, porque ser madre era mi única forma de seguir amando a Mateo. Ver a Julián crecer era como mantener viva una parte de él. Me decían que era demasiado protectora, que no dejaba respirar al niño. Tal vez. Pero cuando has perdido tanto, te aferras con más fuerza a lo que queda. Crié a Julián sola, en una casa humilde del barrio 11 de Abril, entre tazas de té frío y máquinas de coser, que crujían noche tras noche. En los buenos años llegaban encargos de toda la ciudad, y pude pagarle una escuela mejor, con uniforme azul y patios enormes. Él odiaba que fuera yo quien cosiera su ropa escolar. Decía que los chicos se burlaban. «Mamá, no todos tienen dobladillos con puntadas perfectas. Pareces una abuela», se quejaba. Yo sonreía aunque me doliera. A los 16 me dijo que quería ser arquitecto. «Para construir casas que duren más que la nuestra», dijo. Entonces vendí mis ahorros. Pospuse el arreglo del techo que ya tenía goteras, y con eso empezó su carrera. Trabajó duro, sí, no quiero quitarle mérito. Pero si yo no hubiera hecho magia con los centavos, no habría tenido ni para los libros. Nunca reclamé nada. Me conformaba con verlo avanzar. En su primer trabajo, me llamó desde el edificio donde estaban colocando su nombre en una placa de bronce. Lloré en silencio. Años después conoció a Fernanda, una chica de voz suave y modales firmes, hija de un odontólogo jubilado, y una mujer que coleccionaba fotos de viajes. Fernanda era lo opuesto a mí. Pulida, elegante, hablaba bajito pero siempre lograba imponer su voluntad. Yo traté de agradarle. Le preparé empanadas. La invité al taller. Le ofrecí coserle lo que quisiera para alguna fiesta. Ella sonreía con cortesía, pero nunca aceptó. Una vez me dijo: «Ay, Clarita, gracias, pero yo no uso esas telas. Me dan picazón». Entonces supe que para ella, yo era la madre de barrio que se agradece en público y se evita en privado. Julián no parecía notarlo. La defendía. La ponía siempre por delante. Yo entendí mi lugar y no molesté. Con el tiempo empezaron los preparativos para la boda. En un almuerzo de domingo,
Julian me dijo que querían hacer algo grande, con estilo, en una finca de las afueras. Él no quería cargarme con nada, dijo, pero su préstamo había sido rechazado y estaban justos de dinero. Yo asentí sin pensar. Saqué un certificado que tenía guardado desde hacía años. Vendí una joya de mi madre y cubrí los primeros pagos del salón. La música, las flores. Lo hice con gusto, hasta que un martes, en una llamada breve, mi hijo dijo esas palabras que todavía me queman los oídos. «Mamá, no te lo tomes mal, pero creo que lo mejor sería que no vengas a la boda. Fernanda quiere que todo sea armónico, sin sorpresas». No entendí al principio. Pensé que hablaba de otra cosa, de detalles decorativos. Pero luego repitió: «Que no estés, es lo mejor. Después hacemos una cena nosotros tres, algo más íntimo. Ya sabes cómo es Fer». No grité. No lloré. Le dije que sí, que lo entendía, que estaba bien. Y colgué. Luego me senté en mi cocina, sola, con la pava aún humeando y las manos frías sobre el mantel. Miré el calendario con la fecha del evento marcada en rojo. Pensé en el vestido que había empezado a coserme con una tela azul marino, en el regalo que había encargado. Una caja con bordados antiguos de nuestra familia, hechos a mano por mi abuela. En el sobre con los contratos del catering que estaban todos a mi nombre, y entonces supe que mi hijo ya no era mi hijo. Era un hombre nuevo, con una vida nueva, donde yo era una pieza que no encajaba. No había gritos, ni discusiones, ni portazos. Solo una invitación a desaparecer. Así empezó el final. No con odio, sino con elegancia. No con escándalo, sino con olvido. Durante los días que siguieron a esa llamada, todo en mi casa se volvió más lento, como si el aire pesara más, o como si la luz llegara filtrada a través de una tristeza espesa. Me levantaba tarde, no porque durmiera más, sino porque no encontraba razones para empezar el día. Preparaba café y lo dejaba enfriar sin tocarlo. Me sentaba junto a la ventana a mirar el patio, que no cambiaba, pero parecía más gris. Hasta las plantas parecían agachadas. El silencio dentro de mi casa era nuevo, distinto al de la soledad habitual. Era un silencio que hablaba, que señalaba, que preguntaba a gritos: ¿en qué momento dejaste de ser necesaria? Revisaba los papeles, los pagos, los recibos. Todo estaba claro. Yo era la responsable económica de la fiesta, la garante de cada detalle, y sin embargo, no tenía derecho ni a asistir. No era un error, no fue un olvido. Fue una exclusión pensada, vestida de cortesía, envuelta en ese tono moderno de «no te lo tomes personal», que ahora usan para no mancharse las manos mientras te empujan al margen. En medio de esa calma falsa, un martes por la tarde, recibí un mensaje de texto. Era Fernanda. Un simple: «Gracias por todo, Clara. Te mantendremos al tanto de los horarios de montaje. La empresa de decoración nos pidió tu firma para entrar al predio. Avísame cuándo podrías pasar». No había saludo, ni afecto, ni un «¿cómo estás?». Era una instrucción, un uso de mi nombre como sello. Respondí con una frase neutral y pacté encontrarme con el organizador el jueves por la mañana. Cuando llegué a la finca, el aire tenía ese olor dulzón del campo cuando se prepara para fiesta. Las carpas estaban en fase de armado, los mozos caminaban con listas, y las flores llegaban en cajas con cintas. Me presenté al encargado, firmé los permisos, y me quedé unos minutos caminando por los alrededores, fingiendo interés mientras recorría un mundo que ya no me pertenecía. Escuché a dos jóvenes hablando sobre los arreglos florales.
Una de ellas mencionó que la madre del novio había tenido buen gusto al elegir los lirios. Sentí una punzada. Todavía, en algún rincón, me creía parte del evento. Pensaba que alguien, al menos una persona, reconocía que yo lo había hecho posible. Pero no, hablaban de mí sin saber que era yo. Era invisible incluso en mi acto de presencia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando todo. Las veces que le cosí a Julián disfraces para los actos escolares, las tardes en que vendía alfajores para juntar dinero para sus giras, las noches en que trabajaba hasta que los ojos se me nublaban para cubrir sus materiales. Y ahora, cuando debería celebrar su nueva etapa, él me pedía distancia. Ni siquiera por rabia, por imagen. Al día siguiente, tomé el vestido azul marino que había empezado a confeccionar y lo guardé en una bolsa de plástico. No iba a terminarlo. No tenía sentido. Lo colgué en el fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno. Luego abrí la caja donde estaba el regalo. Un pañuelo bordado a mano con las iniciales de la familia. Una pieza heredada que había pertenecido a mi abuela Magdalena. Lo había hecho restaurar por una especialista. Tenía pensado dárselo a Fernanda, como gesto de bienvenida a nuestra historia. Lo envolví de nuevo con papel de seda y lo guardé. Ya no lo recibiría. Esa herencia no era para manos que despreciaban su origen. Pasaron los días. Nadie volvió a llamarme. Nadie me consultó nada. Era evidente que mi parte ya había sido ejecutada. Poner el dinero, facilitar los trámites, entregar los permisos. Lo demás era ajeno. Yo era una operaria más. El miércoles anterior a la boda, mientras tomaba mate en la cocina, sonó el teléfono. Era mi vecina Norma, que siempre estaba enterada de todo. Clarita, ¿vas a ir al casamiento? Me dijeron que va a ser una maravilla, con pista giratoria y cascada de luces. Y que Fernanda vale entrar montada en un caballo blanco. ¿Te imaginas? Yo no supe qué responder. Le mentí, por reflejo. Le dije que sí, que iría. No tenía fuerza para explicarle la verdad. Prefería que creyera en la versión pública, en la fantasía de la madre orgullosa. Porque la otra verdad, la cruda, la que dolía, todavía no podía decirla en voz alta. Me la tragaba, me la repetía en silencio, pero no podía compartirla. Me hubiera avergonzado. ¿Cómo explicarle a alguien que tu propio hijo te pidió que no vayas a su boda, cuando vos le diste hasta el alma? El viernes por la mañana, un día antes del evento, recibí un correo del estudio de decoración. El archivo adjunto era el plano del salón. Revisándolo noté los nombres de las mesas. Familia novia, amigos universidad, colegas arquitectura, socios padre Fernanda, mesa joven. Y en ningún lugar, ninguna Clara. Ni siquiera una mesa extra. Ni una silla. No solo no estaba invitada, no estaba contemplada, no estaba ni pensada. Volví a leer el plano una y otra vez, esperando encontrar alguna excepción. Pero no. Era oficial. Había sido borrada incluso del plano, como si no existiera. En ese momento me puse de pie y caminé hacia mi escritorio. Saqué una carpeta con los contratos. Catering, iluminación, seguridad, música, ambientación. Todos firmados por mí, todos con opción de cancelación hasta 24 horas antes. Me quedé un rato largo observando esas hojas. Mis manos temblaban un poco, pero mi cabeza estaba clara. Sabía lo que iban a hacer. No se trataba de venganza ni de enojo. Se trataba de recuperar algo de mí misma, de negarme a ser usada como una cuenta bancaria sin rostro. De recordarles que lo que tenían
esa celebración que tanto cuidaban, no era producto de una varita mágica, sino del esfuerzo de una mujer a la que ahora querían esconder. Me serví otro mate. Respiré hondo y marqué el primer número. Llamé al catering y pregunté por la responsable. Dije mi nombre y pedí la cancelación. Me ofrecieron soluciones, descuentos, incluso promesas de que nadie lo notaría. Respondí con calma que no era negociable. Luego llamé al proveedor de música. Luego al florista. Uno por uno, todos. Algunos se resistieron. Otros comprendieron de inmediato. ¿Estás segura?, me preguntó una voz amable. Estoy más segura que nunca, respondí. Cuando colgué la última llamada, eran casi las 7 de la tarde. Afuera empezaba a caer la noche. En mi cocina no había ruido, pero yo sentía dentro mío algo que se parecía a un temblor, como si acabara de sacudir la tierra que todos creían firme. Me senté y apoyé la cabeza sobre la mesa. No lloré. No me arrepentí. Simplemente descansé. Mi teléfono vibró minutos después. Mensajes de Fernanda, llamadas perdidas de Julián, correos automáticos. No respondí. No tenía nada que explicar. Que se encargaran ellos. Que resolvieran. Que sintieran, aunque fuera por un instante, lo que es quedar fuera de una celebración. Que supieran lo que se siente cuando te niegan el lugar que con tanto amor construiste. Ese viernes, por primera vez en muchos años, dormí sin poner la alarma. Porque ya no tenía nada que esperar. Y todo por recuperar. Me desperté tarde al día siguiente, un poco aturdida, como si la mente aún no supiera bien cómo sostener el peso de lo que había hecho. Durante unos segundos, mientras el sol apenas entraba por las cortinas, no recordaba por qué me sentía tan extrañamente ligera, como si algo hubiera sido soltado de mi espalda. Pero después lo recordé. Las llamadas. Las cancelaciones. La decisión de no seguir sosteniendo una farsa que me excluía. Y fue entonces cuando lo sentí. No culpa, no miedo, no siquiera tristeza. Lo que sentí fue dignidad. Esa sensación que no había reconocido en mucho tiempo. Esa certeza que nace cuando una hace lo correcto. No para ser aplaudida, sino para no seguir siendo pisoteada. Me levanté despacio, preparé café sin apuro y me senté en la mesa de la cocina con mi taza entre las manos, como si cada sorbo fuera un acto de renacimiento. Desde afuera, el mundo parecía igual. Los autos pasaban por la calle, las palomas picoteaban migas en el patio. El panadero tocó su bocina a las 11:30, como todos los sábados. Pero yo ya no era la misma. Durante más de 40 años, mi tiempo había sido dictado por los demás. Por encargos, por clientes, por horarios escolares, por necesidades ajenas. Esa mañana, sin embargo, el tiempo me pertenecía. No tenía que correr a ningún lado. No tenía que resolverle nada a nadie. Y si algo estallaba allá afuera, no era asunto mío. Dejé el celular en silencio, lo escondí en un cajón y decidí no mirar más. Las respuestas que buscaban ya no estaban disponibles, pero la paz no duró demasiado. A eso de las 12:30, escuché golpes insistentes en la puerta. Fui hasta la entrada con una extraña mezcla de calma y anticipación. Y ahí estaban. Julián y Fernanda. Él con la cara descompuesta, los ojos inyectados, el ceño fruncido como si no reconociera la imagen que tenía frente a él. Ella con el maquillaje corrido y una carpeta en la mano. No me saludaron. Ni siquiera esperaron a que los invitara a pasar. Julián entró primero, sin permiso,
caminando con pasos duros hacia el comedor. Fernanda lo siguió, apretando los dientes, sin mirarme. «¿Qué hiciste, mamá?», fue lo primero que dijo Julián, sin siquiera sentarse. Su voz era una mezcla de furia y desconcierto. «¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre cancelar todo el día anterior a la boda? ¿Vos sabés lo que generaste?». Yo me apoyé en el marco de la puerta, sin moverme. Lo miré con serenidad, no para provocarlo, sino para sostenerme. Hacía años que no me hablaba con ese tono, como si yo fuera una empleada que se había equivocado en una entrega. «Lo que hice fue recuperar lo que es mío», respondí. «Si no tengo lugar como madre, tampoco tengo lugar como patrocinadora». Fernanda dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Era el contrato del salón, abierto en la página de los pagos. Empezó a hablar sin levantar la mirada. «Esto nos arruinó, Clara. Vos no sabés lo que hiciste. La gente está llegando. Hay periodistas, influencers, familia de mi papá. Teníamos confirmados más de 120 invitados. ¿Cómo vamos a explicar esto?». «Explíquenlo como quieran», dije con voz clara. «Digan que la vieja se volvió loca, que una falla técnica arruinó todo, que hubo un brote de salmonela. Pero la verdad no la pueden ocultar más. Ustedes me borraron. Yo solo confirmé lo que ustedes ya habían decidido». Julián se pasó las manos por el cabello, desesperado. Caminaba de un lado al otro, repitiendo «esto no puede estar pasando», como si al decirlo muchas veces fuera a dejar de ser real. Yo lo observaba, sintiendo una mezcla cruel de tristeza y alivio. Tristeza, porque ahí estaba mi hijo, en ruinas, y yo no era parte de la solución. Y alivio, porque ya no era parte del engaño. Fernanda se sentó en una de las sillas, exhalando fuerte por la nariz, como alguien que no sabe si llorar o gritar. «Mira, Clara, yo sé que esto te duele, que quizás podríamos haber manejado las cosas de otro modo, pero ahora no es momento para reproches. Necesitamos que reactives los pagos. Te lo pido, por favor. Todo esto es también tu imagen. Tu nombre está en los contratos. Si esto explota, explota con vos». Me reí. Fue una risa corta, seca, sin alegría. Me sorprendió incluso a mí. ¿Mi imagen? Mi imagen no les importó cuando me pidieron que no fuera. Cuando me pidieron que desapareciera para no arruinar la estética de las fotos. Cuando me invitaron a no estar. ¿No fue así?, insistió Julián dando un paso hacia mí. Fue un malentendido. Un momento de tensión. Fernanda estaba nerviosa, y yo no supe decir que no. Pero no era la intención excluirte. Pensamos que ibas a entender. «Entendí perfectamente», respondí. «Entendí que en el mundo que construyeron no hay lugar para mí, excepto como tarjeta de crédito. Entendí que el amor que di durante años fue una deuda que ustedes ya cancelaron. Entendí que no hay nada más triste que una madre que tiene que suplicar por un lugar en la vida de su hijo. Y yo ya no suplico más». Hubo un silencio largo. Fernanda apretaba los labios, intentando contener algo que no supe si era odio o pánico. Julián, por su parte, parecía desarmado, como si le hubieran quitado el libreto. Por primera vez en años, sentí que yo tenía la palabra. Que ellos no sabían cómo manejar a una mujer que no pedía disculpas, que no lloraba, que no rogaba. Me acerqué a la mesa, tomé la carpeta que Fernanda había dejado y se la devolví con gesto firme. «Pueden organizar otra boda, otra fiesta, otro evento. Pero conmigo no cuenten más. No hay reembolso para lo que yo di. Y no hay segunda oportunidad para quien elige avergonzarse de su madre.
Me miraron con esa mezcla de sorpresa y derrota que solo aparece cuando alguien comprende que ha perdido algo que no se recupera con dinero. Fernanda se levantó sin decir palabra, tomó su cartera y salió. Julián la siguió, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Me miró como si esperara que yo lo llamara, que le tendiera la mano, que lo salvara del abismo. Pero no lo hice, no porque no lo amara, sino porque, por primera vez en la vida, entendía que amarlo no era lo mismo que permitir que me destruyera. Cerré la puerta con suavidad. No hubo portazo, no hubo gritos. Solo el sonido del picaporte volviendo a su lugar. Me senté otra vez en la cocina. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. Afuera, el sol seguía brillando. El mundo no se había detenido. Pero en mi casa, algo se había roto para siempre. Y en ese mismo lugar, algo nuevo comenzaba a nacer. Después de que Julián y Fernanda se fueron, la casa pareció vaciarse de algo más que su presencia. No era solo el silencio que dejaban detrás, ni el eco de sus pasos aún vibrando en el piso de madera. Era algo más profundo, como si hubieran arrastrado consigo la última hebra de ilusión que quedaba en mí. Esa esperanza terca, diminuta, que aún creía que todo era un malentendido, que tal vez se trataba de una confusión pasajera, de un momento de tensión. Esa vocecita insistente que me susurraba que una madre siempre es bienvenida, que una madre siempre tiene lugar. Pero ya no. Ya no me quedaba ni eso. En su lugar, una nueva voz emergía en mi interior, más firme, más vieja, más parecida a mí. Una voz que decía: «Ya está, Clara, se terminó el cuento. Te tocó ver la historia sin decorado, sin música, sin montaje. ¿Y ahora qué vas a hacer?». No hice nada inmediato. No soy mujer de impulsos ni de venganza. Me limité a vivir ese sábado como si no fuera especial, como si no se celebrara nada allá afuera. Me cociné un arroz con verduras, preparé una jarra de agua fresca con limón y salí al patio con mi libro de siempre. Ese que he leído al menos 5 veces, pero que siempre me consuela. Las flores que había podado unos días antes parecían ignorar el drama humano. El jazmín seguía perfumando. Las abejas zumbaban con su rutina. En la radio de un vecino sonaba un bolero antiguo, de esos que hablan de amor sin tiempo. Me senté bajo la sombra del árbol y me dejé estar. Ni siquiera abrí el libro. Cerré los ojos y respiré. No como quien huye, sino como quien acepta. Y me prometí algo. Nunca más ser cómplice de mi propio olvido. Esa noche, sin embargo, tuve un sueño. No suelo soñar, o si sueño no suelo recordarlo. Pero esa vez sí. Soñé con Mateo, mi marido, muerto hace tantos años que a veces me cuesta recordar su voz. Lo vi en una habitación blanca, sentado a los pies de una cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirándome. No dijo nada, solo me miraba, como lo hacía cuando me observaba coser durante horas, con esa mezcla de admiración y paciencia que él tenía. En el sueño yo le hablaba, le contaba lo que había pasado, cómo Julián me había dejado fuera, cómo yo había reaccionado, cómo había dicho basta. Y él sonreía, levemente, como quien dice, ya era hora. Luego extendía una mano, me tocaba la mejilla, y desaparecía. Me desperté llorando. Pero no eran lágrimas de pena. Eran lágrimas de limpieza, como si me hubiera quitado de encima algo que no me pertenecía más. A la mañana siguiente saqué del armario una carpeta que tenía guardada desde hacía años. Dentro estaban mis papeles. Escritura de la casa. Certificados de los pagos de la boda. Contratos. Recibos.
una copia del acta de nacimiento de Julián, otra del testamento que redacté cuando él cumplió los 30, donde lo nombraba heredero absoluto. Me senté en la mesa con todo eso y empecé a revisar, no como una madre traicionada, sino como una mujer que decide ordenar su legado antes de que otro lo haga por ella. Descubrí cosas que había olvidado. Donaciones hechas en momentos de apuro. Préstamos que nunca se devolvieron. Transferencias a nombre de Julián para inversiones familiares. Me sorprendí a mí misma por todo lo que había dado sin exigir. Y entendí que en algún punto había confundido amor con sacrificio perpetuo. Llamé a mi abogado, Ignacio Vera, un hombre reservado que me ayudó hace años a regularizar los papeles de la casa, cuando la municipalidad quiso expropiar terrenos del barrio. Ignacio me atendió con esa voz grave, de mate en mano, y cuando le dije que necesitaba verlo de urgencia, no hizo preguntas. Nos citamos en su estudio al día siguiente. Llegué puntual, con mi carpeta bajo el brazo. Él me recibió con su habitual discreción, me ofreció café y me dejó hablar. Le conté todo, desde el principio. No solo lo reciente, sino los años acumulados de dar sin recibir, de sostener sin reconocimiento. Ignacio me escuchó en silencio, con la paciencia de los hombres que han visto muchas historias parecidas, aunque cada una sea única. ¿Querés cambiar el testamento?, preguntó cuando terminé. Quiero dejar las cosas claras, respondí. Quiero que, cuando yo no esté, mi historia no la escriba otro con su conveniencia. Quiero que el silencio no se herede. Ignacio asintió. Tomó notas, revisó los documentos. Me propuso reestructurar el patrimonio, poner la casa en fideicomiso, establecer condiciones claras, incluir cláusulas sobre uso indebido, sobre manutención, sobre visitas. Por primera vez sentí que tenía una herramienta, algo más que mi palabra o mis sentimientos, una estructura legal para proteger mi dignidad. Firmamos los primeros papeles esa misma tarde. Me fui del estudio con una mezcla extraña de poder y nostalgia, como quien entierra un árbol para que otros no lo corten. Esa noche abrí una caja que guardaba bajo la cama. Dentro estaban mis cuadernos de juventud, unas cartas que Mateo me escribió cuando aún éramos novios, y un diario que llevé durante el primer año de vida de Julián. Lo abrí. Leí una entrada fechada un 12 de abril. Hoy Julián se rió por primera vez. Fue una risa completa, redonda. Me miró y se rió. Sentí que todo tenía sentido, que todo dolor valía la pena por esa risa. Cerré el cuaderno y lo abracé, no como quien se aferra al pasado, sino como quien honra lo vivido antes de seguir adelante. El lunes, Ignacio me llamó para decirme que los documentos estaban listos. Le pedí que me enviara una copia por correo. Al recibirla, firmada, sellada, con todo en regla, sentí que cerraba un ciclo. No lloré. No sentí culpa. Sentí justicia. Por mí. Por la Clara que durante años fue sombra. Por la mujer que, después de décadas, decidió recuperar su nombre. Al día siguiente recibí un sobre por debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una tarjeta escrita a mano, con la caligrafía de Julián. Decía: Mamá, no sé qué hicimos mal. No sé en qué momento se rompió todo, pero esto no es lo que quería. Te necesito. Ayúdame a entender. Leí esas líneas una y otra vez. No respondí de inmediato. Lo pensé durante horas. Y cuando finalmente agarré una hoja en blanco y comencé a escribir, lo hice sin rabia, sin reproche, sin urgencia. Le escribí desde la mujer que soy hoy, no desde la madre que fui siempre. Le conté mi dolor, mi hartazgo, mi decisión. Le dije que lo amaba
pero que no podía seguir amándolo a cualquier precio. Que el amor sin respeto no es amor, sino costumbre. Que el respeto no se ruega, se vive, y que si alguna vez quería hablar como iguales, yo iba al estar, pero ya no como sombra. Firmé la carta, la doblé, la puse en un sobre y la dejé en el buzón de su edificio al día siguiente, sin timbrear, sin esperar respuesta. Desde entonces, pasaron varios días. No sé qué harán con lo que les queda de fiesta. No sé si buscarán otro lugar, si improvisarán algo, si fingirán que todo fue perfecto. No me importa. Lo que me importa ahora es esto que siento, esta paz amarga, sí, pero paz al fin. Esta certeza de haberme elegido, después de tanto tiempo. De haberme visto en el espejo sin disfraz, sin disfraces de madre ideal, sin la máscara de la sumisión dulce, esta Clara que toma té en la galería mientras el sol se filtra entre las hojas. Esta mujer que ya no espera ser incluida, porque se ha incluido a sí misma. Esta mujer que, aunque dolida, ya no pide permiso para existir. La mañana en que decidí no esconderme más, comenzó como todas. Con el silbido del agua en la pava, el pan tostado al borde de quemarse y el aire fresco entrando por las rendijas de las ventanas mal selladas. Pero esa mañana no tenía el sabor de la rutina. Algo en el ambiente. Tal vez el silencio denso del teléfono que no sonaba, o la manera en que la luz rebotaba en los azulejos. Me anunció que lo inevitable ya se acercaba. No lo esperaba con miedo, sino con la extraña resignación de quien sabe que cuando una se atreve a poner límites, el mundo alrededor, acostumbrado a tu obediencia, no sabe más cómo tratarte. Me vestí con ropa cómoda, pero firme. Un pantalón de lino azul oscuro y una blusa de mangas largas que había cosido hace años y guardaba para ocasiones. Me recogí el pelo en un rodete y me puse los aros de filigrana que eran de mi madre. No por coquetería, sino porque cuando una va a defender lo que queda de sí misma, debe hacerlo vestida con dignidad. Cerca del mediodía, tocaron la puerta. Esta vez no fue una irrupción torpe y enojada como aquella otra vez. Esta vez hubo una pausa entre golpe y golpe. Una espera tensa, casi educada. Fui hasta la entrada y, al abrir, me encontré con algo que no había anticipado. Julián solo. Ni Fernanda, ni reclamos, ni papeles. Solo mi hijo, de pie en el umbral, con una expresión que ya no era furia, sino algo más confuso. Una mezcla de culpa, cansancio y una tímida súplica que parecía no atreverse a formularse. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirarme directamente. Asentí, me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó hasta la cocina como lo hacía de niño, tocando ligeramente el respaldo de cada silla, como si necesitara sentir que el espacio aún era suyo. Se sentó en su lugar de siempre, ese donde tomaba la leche con chocolate después de la escuela, y esperó. Yo me senté frente a él. No ofrecí mate, ni café, ni palabras de consuelo. Esperé también. Que él hablara. No tengo excusas, mamá, dijo al fin, sin levantar la voz. Lo arruiné. Todo. Y no sé cómo volver atrás. No dije nada. A veces el silencio es el único idioma que queda entre una madre y un hijo, cuando ya se han dicho todas las palabras importantes. Él bajó la cabeza, frotó sus manos y siguió. Fernanda está furiosa. Dice que la dejaste en ridículo. Que la gente habla, que esto va a tener consecuencias para mí, para mi carrera. Que ella no puede estar con alguien que no pone a su familia en orden. Y lo peor es que no sé si quiero que siga conmigo. Anoche discutimos. Dijo cosas horribles.
Me preguntó por qué no te controlaba mejor, como si fueras una mascota o un gasto del que ella tuviera derecho a decidir. ¿Y yo? Me vi en el espejo y no me reconocí. Lo miré. Y lo que vi fue algo que no esperaba. No un hombre vencido, sino un niño perdido en el cuerpo de un adulto. Un hombre que por fin comprendía que no se puede construir futuro sobre cimientos de deslealtad. Que el amor sin respeto es una herida mal cerrada. Y aún así, no me permití ceder. No estoy para ser manejada, le dije con voz firme. Ni por vos, ni por nadie. No soy una nota al pie en tu biografía. Soy la mujer que te crió, que trabajó hasta que las manos se le partieron, que vendió lo poco que tenía para darte lo que soñabas, no para que me lo devolvieras, sino para que lo recordaras. Y vos me borraste. Me pediste que no fuera. No lo olvides. Él asintió. Tenía los ojos húmedos. No lloraba, pero estaba cerca. Sacó del bolsillo una carta doblada. Me la tendió. No vine a pedirte plata ni que reviertas nada. Sé que no lo vas a hacer. Vine a darte esto. La abrí. Era una carta escrita a mano. En ella, Julián me agradecía. Por los años, por los sacrificios, por los silencios. Reconocía que se había dejado arrastrar por la comodidad, por la imagen, por una vida que no era del todo suya. Que había perdido la brújula, y que en el intento de ser alguien, había olvidado quién lo hizo ser. Terminaba la carta con una frase que me atravesó. No sé si todavía tengo un lugar en tu casa, pero yo ya volví. La doblé con cuidado, la puse sobre la mesa, y no dije nada. A veces, el perdón no se da en palabras, sino en lo que se decide no romper. Nos quedamos así un rato largo, sin hablar. Y aunque nada se resolvía aún, algo había cambiado. No era redención. No era reconciliación. Era un primer ladrillo. Al día siguiente, Fernanda me llamó. No atendí. Me dejó un mensaje de voz. Una mezcla de disculpas, amenazas veladas y argumentos emocionales. Que ella entendía que había dolor, pero que había que mirar al futuro. Que el evento ya no podía salvarse, pero que necesitaban que yo no hablara con nadie. Que la imagen de la familia debía preservarse. Que si yo decía algo, habría consecuencias. Esa noche encendí la vieja computadora que casi no usaba. Escribí un correo a todos los proveedores con quienes había cancelado, agradeciéndoles, confirmando la no reanudación de contratos y deseándoles buena suerte. No necesitaba explicarme. Ya había aprendido que la dignidad no se negocia, y que quien exige explicaciones a una mujer herida no la merece cerca. Pasaron los días. La noticia se filtró. El evento fue un desastre. Hubo comentarios en redes sociales, fotos de invitados confundidos, rumores sobre una emergencia familiar y una cancelación repentina por causas mayores. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó directamente. Pero las miradas estaban. En la panadería, en la parada del colectivo, en los pasillos del supermercado. Algunas curiosas, otras incómodas, otras francamente solidarias. Mi vecina Norma fue la única que se animó a decir algo concreto. Yo lo vi todo, Clarita. Vi cómo ese chico se olvidó de quién sos. Y te aplaudo, querida. Te aplaudo. Me dijo un día mientras colgábamos la ropa al sol. Que no te vendan más con sonrisa. La dignidad no se plancha, se vive. La abracé. No dije nada, pero sentí que una parte del dolor se aflojaba. A veces no se necesita que el mundo entero te comprenda.
Basta con que una sola persona te mire a los ojos y te diga: yo vi. Porque ser vista, después de años de invisibilidad, es el primer paso para ser libre. Una semana después, Julián volvió. Esta vez vino con su hija, mi nieta Camila, de 6 años, que no veía desde hacía meses. Me trajo un dibujo. Una casa con un árbol, una señora con un delantal y un corazón enorme. «Es la abuela», dijo. Yo la abracé, fuerte, con el alma hecha pedazos, y me permití llorar. No de tristeza, de reencuentro. Y fue entonces cuando comprendí que no todo estaba perdido. Que a veces, para volver a construir, hay que demoler lo que fue mentira. Que no siempre se trata de salvar el pasado, sino de elegir con quién seguir caminando hacia adelante. No hay un sonido particular que anuncie el momento en que el corazón de una madre deja de sostener a su hijo como antes. No hay campanadas, ni sirenas, ni una ráfaga de viento que avise que el lazo cambió. Pero llega cuando una entiende que el amor no puede ser excusa para la negación constante, para el olvido planificado, para el uso sistemático de la ternura como moneda de cambio. Llega cuando una, después de todo, decide que no va a seguir cuidando a quien la cuida solo cuando conviene. Llega y se instala. A veces, como una herida. A veces, como una claridad. En mi caso llegó esa tarde, en la oficina del doctor Herrera, el abogado de Fernanda, donde se suponía que íbamos a negociar términos. Esa era la expresión que usaron en la llamada. Negociar términos. Como si yo fuera un proveedor, una cláusula incómoda que había que ajustar para evitar más problemas. Pero yo fui igual. No por ellos. Fui por mí. Porque a veces hay que poner la cara, la voz y el cuerpo en el centro de la escena, para que el mundo deje de hablar por una. Me recibió una secretaria joven, vestida de blanco y con un peinado imposible, que me ofreció agua mientras hacía llamadas rápidas en su celular. Me senté en la sala de espera, con mis documentos en el bolso y los ojos fijos en una planta plástica que nadie regaba. A los 15 minutos, me llamaron. Entré. La oficina era como las que uno ve en las películas. Muebles oscuros, diplomas en la pared, una lámpara de escritorio cara. En la cabecera, el doctor Herrera, un hombre de unos 50 años, con voz ensayada y modales correctos. A su derecha, Fernanda. Impecable como siempre. Cruel como nunca. Y al lado izquierdo, para mi sorpresa, Julián. Con el rostro abatido, los hombros caídos, las manos cruzadas sobre el regazo como si pidiera permiso para estar ahí. «Señora Sanabria», empezó el abogado. «Agradecemos su disposición para este encuentro. Como sabe, los recientes acontecimientos han generado ciertos inconvenientes tanto económicos como sociales. Y creemos que es posible llegar a una solución que sea respetuosa para todas las partes». Asentí sin hablar. Esperé que continuara. Él siguió, desplegando un folder lleno de números, fechas, montos. Mencionó daño reputacional, interrupción de evento, pérdida de inversión y una serie de eufemismos que, traducidos, decían una sola cosa. Querían que yo pagara, que me hiciera responsable por lo que ellos habían desatado. «Proponemos», dijo el abogado, «que se realice una contribución final, un acuerdo de confidencialidad y un desistimiento de futuras acciones legales. Usted recibiría una carta de agradecimiento por su generosa participación y nos aseguramos que esta situación no trascienda más allá del círculo íntimo». No me moví. Me tomé unos segundos. Miré a Fernanda. Estaba serena. Se creía vencedora. Pensaba que había acorralado a la vieja. Pero yo no era la misma Clara de hace unas semanas, ni la que cosía botones de madrugada,
ni la que callaba insultos por miedo a si hacer ruido, ni la que esperaba ser invitada a la fiesta que pagaba. Era otra, una mujer que ya había perdido lo más valioso que tenía, y por tanto, no tenía nada más que perder. Abrí mi bolso, saqué mi carpeta con los documentos y la dejé sobre la mesa. Doctor Herrera. Empecé. No necesito reconocimiento. No necesito cartas. No necesito preservar ninguna imagen. Lo único que me interesa es que quede claro quién soy y qué hice. Esta carpeta contiene todos los pagos que realicé, todos los contratos que firmé, todas las transferencias bancarias. También contiene mi testamento actualizado, la escritura de mi casa, los fideicomisos que he desactivado y las decisiones que ya fueron registradas ante notario. No tengo intención de demandar a nadie, pero tampoco voy a pagar más por la humillación ajena. El abogado intentó interrumpirme. Lo frené con la mirada. No he hecho nada que merezca castigo. Si acaso, lo único que he hecho mal en esta historia fue criar a un hijo que creyó que su madre podía ser escondida cuando ya no le convenía. Y aún así, señor, no me arrepiento de haberlo amado, porque eso habla de mí, no de él. Fernanda empezó a hablar. Decía que entendía el dolor, que las cosas se habían dicho en momentos de tensión, que había malos entendidos, que ella siempre quiso incluirme, pero que todo se desbordó. Le respondí sin gritar. No se trata de incluirme, Fernanda. No soy un adorno que se ubica según la decoración. Se trata de respeto. Y ese, o se tiene, o no se tiene. No se mendiga. No se negocia. Se demuestra. Y vos, tu familia, tus modos, tus silencios, demostraron exactamente lo que piensan de mí. Julián por fin habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá, perdón. Lo miré. Sentí un nudo en la garganta, porque aunque ya era tarde, parte de mí aún quería escucharlo. Pero el perdón, aunque necesario, no era suficiente. No quiero tu perdón, hijo. Quiero que entiendas. Y eso lleva tiempo. Así que no me lo digas. Demóstralo. No acá. No hoy. Sino en cómo vivas después de esto. Me levanté. Recogí mis cosas. Y antes de salir, miré a los tres, uno por uno, y dije lo último que tenía que decir. No soy una amenaza. Soy una memoria. Y con las memorias no se negocia. Se las honra, o se las pierde. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba gris, pero no llovía. Respiré hondo. Llamé un taxi y volví a casa. En el trayecto miré por la ventana y recordé todo. Los años, los gestos, las noches sin dormir, los besos en la frente, los cuadernos firmados, los uniformes lavados a mano. Todo eso seguía en mí. Nadie podía quitármelo. Nadie podía anularlo con una boda sin madre. Era mío. Lo había vivido. Y lo había hecho con amor. Pero ahora era tiempo de cuidarme a mí. De escribir lo que quedaba de mi vida con mi propia letra. Sin adornos. Sin mentiras. Sin dejar que otros decidan dónde debo sentarme. No hay una ceremonia que marque el final de una etapa como sí la hay para los comienzos. No hay vestidos ni brindis cuando una decide dejar de esperar. No hay aplausos cuando una mujer, después de una vida entera entregando todo, simplemente dice: basta. Nadie te pone una medalla por elegir la soledad digna antes que la compañía humillante. Pero hay paz. Una paz extraña al principio, casi incómoda, como una habitación recién ordenada en la que todo está en su lugar, pero aún no tiene calor.
Así me sentí yo los primeros días después de aquel encuentro en la oficina del abogado. Una mujer que había dicho lo que debía decir, que había defendido su memoria, que había sostenido su nombre sin temblar, pero también una mujer que volvía a su casa con la certeza de que el amor no garantiza respeto y que la sangre no obliga a la lealtad. Durante semanas no supe nada de Julián, ni mensajes, ni llamadas. Fernanda tampoco dio señales. El mundo siguió como si nada hubiera pasado. Los vecinos regaban sus plantas, los chicos jugaban en la vereda. El panadero pasaba cada tarde con su canasto de medialunas. Yo empecé a ocupar mis horas con otras cosas. Volví a coser, no por encargo, sino por mí. Hacía años que no lo hacía. Rescaté telas olvidadas, retazos que había guardado sin saber para qué. Empecé con pañuelos, luego caminos de mesa, después pequeñas prendas para niños que pensaba donar al hospital. Cada puntada era como un hilo de regreso a mí misma, como si al atravesar la tela estuviera también zurciendo partes rotas de mi interior. Los domingos me permitía el ritual de ir a la biblioteca del barrio. No como antes, para devolver libros o buscar uno nuevo, sino simplemente para estar ahí, entre estanterías polvorientas y el murmullo suave de los lectores. A veces me sentaba en la mesa del fondo y leía los diarios viejos. Otras veces me limitaba a mirar por la ventana. Allí descubrí que el tiempo, cuando una lo habita sin prisa ni miedo, se vuelve un aliado y no un verdugo. Empecé a reconocerme en el espejo no como madre, no como viuda, no como modista, sino como Clara. Sin más títulos, sin más expectativas. Un día, mientras arreglaba un dobladillo en la galería, el cartero dejó una carta en el buzón. La tomé sin prisa. Tenía letra infantil, trazos inseguros y un sobre color lila con dibujos de corazones. La abrí con manos temblorosas. Era de Camila, mi nieta. Dentro una hoja llena de dibujos. Una casa, un árbol, un banco, una mujer de pelo gris con una sonrisa enorme y al lado un cartelito que decía Abu. Detrás, un breve mensaje escrito por ella misma. Te extraño mucho. Me gusta tu casa porque huele rico. Quiero ir a merendar. Mamá no quiere, pero papá dice que yo decido si te quiero. Y yo te quiero. Mucho. Leí esa frase una y otra vez. No lloré. No suspiré. Solo me quedé ahí, sentada, con esa hoja en la mano y el corazón latiendo despacio, como si alguien lo acariciara desde adentro. Días después, recibí un mensaje de Julián. Camila quiere verte. ¿Puedo llevarla este sábado? Respondí con una sola palabra. Sí. No pregunté más. No exigí explicaciones. El reencuentro sería con ella, no con el pasado. El sábado, a las 4 de la tarde, sonó el timbre. Julián la dejó en la puerta y se fue. Camila entró corriendo, me abrazó con fuerza y preguntó si tenía bizcochuelo. Le dije que sí. Merendamos en la cocina como antes. Me contó de su escuela, de su nueva amiga Clara. Como vos, dijo. Y de un cuento que le habían leído sobre un perro que volvía solo a casa. Como vos volviste sola a tu casa, dijo, sin saber cuánto acertaba. Le acaricié el pelo y la dejé hablar. Después quiso dibujar. Sacó sus lápices y llenó una hoja con mariposas, flores, una casa, y en el centro, una mujer con alas. Sos vos, me dijo, porque volás aunque no te vean. Y entonces, sí, lloré. Lloré con la cara vuelta hacia la ventana, para que ella no viera. No de tristeza, de gratitud. Desde entonces, Camila viene cada tanto. Merendamos, dibujamos, hablamos.
Julián pasa a buscarla sin entrar. No hay reproches. No hay disculpas. Hay, tal vez, una tregua. Un acuerdo tácito de que el daño ya fue hecho y que cada uno lo carga como puede. Yo no lo busco. Él no insiste. Y así, entre silencios y breves gestos, se va escribiendo otra historia. Más honesta. Menos idealizada, pero más verdadera. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré el vestido azul marino que había empezado para la boda. Estaba casi terminado. Lo saqué de la bolsa, lo sacudí, lo planché con cuidado. Me lo probé frente al espejo. Me quedaba bien. Me sonreí. Y decidí que sería el vestido con el que quería que me despidieran el día en que me tocara partir. No por venganza, sino para recordar que incluso en el dolor, una puede vestirse con su mejor versión. Guardé el vestido en una caja, con una nota encima. Para el día en que me vistan por última vez. Que no sea de negro. Que me recuerden así. Entera, libre y sin miedo. Luego cerré la caja y la dejé bajo la cama. No como una despedida. Como un acto de afirmación. Porque aunque el mundo intente borrar a las mujeres como yo, siempre queda algo que se resiste. Una tela, una puntada, una memoria viva. Y así sigo. No perfecta, no heroica, pero en paz. No porque todo haya salido bien, sino porque, al fin, elegí vivir sin pedir permiso. Y eso, para una mujer como yo, ya es mucho. Más que suficiente. Lo justo, lo verdadero, lo mío.